Ya comenzó Oportunidades en Salcobrand, en donde encontrarás lo que necesitas para cuidarte. Hasta un 40% de descuentos en medicamentos, pañales infantiles, dermocosmética, cuidado personal y mucho más. Además, recuerda que puedes pagar con tus excedentes en todas las Salcobrand del país. Te esperamos en Salcobrand o en salcobrand.cl desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre. Salcobrand. Hemos tenido en comerciales, acá la cosa no ha pasado. Rodrigo Logan, Soloneto están metidas acá en una polémica que es sana, yo creo, para construir mejores políticas públicas. Rodrigo apela a la situación de que no se puede tocar bajo ninguna circunstancia los RUT, son datos personales. Tú dices que el gobierno necesita de esos insumos para mejorar las políticas públicas. Es un debate tremendamente sabroso. Respecto del RUT, tienes toda la razón. Uno va a cualquier parte y te piden el RUT. Yo les voy a contar algo. Con mi RUT acaban de comprar en mi cuenta de mi compañía de teléfono una persona X un celular de $1.000.000, lo cargó con mi RUT a través del teléfono a mi cuenta. Mira. O sea, así de vulnerable es tu información. Como tú decías, vas a un edificio y no solamente te piden el RUT, te piden tu carnet, donde hay un código verificador. Entonces, está prohibido, ¿ya? Bueno, Diana, está prohibido. No, ¿Y qué haces si vas y no te dejan pasar? Ojo, pero no podemos hacer, porque ahí también hay un elemento que es una falacia, porque no porque todos lo hagan está bien, porque hace un tiempo atrás, pero ¿cómo se puede proteger porque hace un tiempo atrás muchas empresas daban boleta ideológicamente falsa y todos que decían está todo bien y descubrimos que no está bien. Tenemos que lograr hacernos la pregunta correcta de decir eso no está bien, y si no está bien, no es no. Entonces mejoremos, miremos el vaso medio lleno. Hay el punto de la Sole, tiene razón, pero hagámonos la pregunta, porque si no dejamos que nos pasen por encima, y nos pasen por encima. La pregunta. Lo que voy yo es que nosotros no somos conscientes de la cantidad de información que entregamos a diario a cualquier persona que la pida, y nos ponemos quisquillosos frente a un tema como este. Yo no digo que no haya que ponerse quisquillosos frente a la vulneración de tus datos. Estoy diciendo que uno no es consciente de la cantidad de información que uno entrega sin querer entregarla. ¿Sabes por qué? Y voy a empatizar con la Sole acá, porque parece ser, con la crisis de la desconfianza, que nos molesta, nos incomoda cuando es el Estado el que me pide un RUT. Pero no así cuando me pide el RUT una casa comercial para un descuento, me pide el RUT para lograr una promoción, ahí no me molesta. Parece que tiene que ver con respecto a esta desconfianza de las instituciones, y es un fenómeno más global. No, y si yo la entiendo, coincido, estoy plenamente de acuerdo, empatizo, pero mi punto es, desde aquí en adelante construyamos, no sigamos horadando sobre eso, no sigamos pensando que están planificando algo malo contra nosotros. Tratemos de pensar que esa información se requiere efectivamente para hacer un cruce mejor y que si volvemos a enfrentar una pandemia o enfrentamos alguna catástrofe, qué sé yo, se pueden entregar los bonos de mejor manera. Gloria de la Fuente ya está con nosotros, quien es presidenta del Consejo para la Transparencia, se acaba de cambiar hace poco de trabajo. Gloria, ¿cómo estás? Antes estaba en la Fundación. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros para sumarte también a nuestra conversación. Buenos días. Buenos días, Soledad, y gracias a todos en el panel por la invitación para poder explicar un poco mejor además de qué se tratan un poco estas cosas, ¿no? Claro, porque entre otras cosas van a acudir a ustedes un grupo de parlamentarios de la democracia. A las 10 de la mañana, ya acudieron. 10 de la mañana, ¿no? O ya fueron. Entiendo que iban a entregar en las partes del Consejo la solicitud de un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia respecto a el oficio que mandó el ministro de Hacienda a la SUSE. Claro, ¿y cuál es la opinión de ustedes, Gloria? ¿Qué piensan sobre eso? La opinión de ustedes como Consejo para la Transparencia sobre la solicitud de Hacienda. Sí, tenemos que nosotros hemos pedido primero, y es bien difícil poder pronunciarnos con antelación, porque en rigor tenemos, y lo que hemos hecho, que lo que corresponde a una institución como la nuestra es primero pedir al Ministerio de Hacienda los antecedentes. Nosotros en la mañana oficiamos bien temprano al Ministerio de Hacienda para pedir cuáles son las razones por las cuales, en virtud de la legislación vigente, cuáles son las razones por las cuales se solicita la información que se solicita, entendiendo que los RUT, por ejemplo, y los nombres de las personas son efectivamente datos personales que tienen resguardo hoy en día la ley. Perfecto. Lo hacemos nosotros. En la práctica, la ley de transparencia en Chile tiene una disposición específica, es letra M, lo que nos da como Consejo para la Transparencia, como potestad, digamos, como obligación, es hacer una vigilancia en materia de datos personales respecto a las instituciones que tienen obligaciones. Lo entiendo. Entonces, pero Gloria, pedimos esta información por esa razón. Ok, entiendo que se haya pedido la información, se requiere más adelante el detalle, pero en una mirada más global,
¿Qué es lo que te parece o cuál es la postura del Consejo? Porque también Hacienda ya ha entregado sus argumentos. Dicen, básicamente, queremos hacer un cruce estadístico de esto para tener más y mejor información. Mira, hay tres cosas que yo creo que es importante aclarar de cara a la ciudadanía en la historia. Uno, y que son cosas, contenidos que tiene la normativa vigente, digo. Uno, que tiene que ver con el principio de finalidad, es decir, para qué se está recabando, cuál es el fin de la recolección de esa información y si esa recolección de información efectivamente sirve para ese fin. Por ejemplo, información con fines estadísticos necesita el nivel de desagregación al punto de tener root. ¿Y cuál es la más bien debiéramos requerir una información más agregada? ¿Y cuál es la respuesta, a opinión de ustedes, cuál es la respuesta a esa pregunta? Mira, que es difícil que pueda pronunciarme al respecto, porque nosotros tenemos que revisar los antecedentes. Si yo me pronunciara previamente, tendría que habilitarme de una decisión que tomamos después. Entonces, mejor miramos los antecedentes, porque es lo que estamos mirando. Es que esa es la gran pregunta, se necesita ese nivel de detalle para ese tipo de estadísticas, que es lo que nos estamos preguntando nosotros acá. Ahora, segundo es la proporcionalidad, es decir, que efectivamente la información que se está requiriendo no puede ser, por ejemplo, requerida o contenida o solicitada o desarrollada por otros medios, ¿no? Y eso también es una cosa que está pendiente. Y nosotros como Consejo nos vamos a pronunciar en el momento en que la información en la práctica nos llegue desde el Ministerio de Hacienda en función de lo que dice la Ley de Protección de la Vida Privada, que es la protección de datos personales que existe hoy día. Ahora, para ser honestos, también en Chile tenemos una deficiencia respecto a esta normativa. Tiene que ver básicamente con que de nosotros podemos decir si hay una vulneración o no en materia de derecho a propósito de la ley que existe actualmente. No podemos aplicar ningún tipo de sanción ni nada. La ley no nos da esa facultad. De hecho, recién hoy en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley, que es un proyecto de ley en materia de protección de datos, que se hace cargo, entre otras cosas, lo que ustedes conversaban antes en el panel también. El cambio tecnológico que hace, por ejemplo, que nuestra información se recopile, que existen muchas bases de datos y esas bases de datos... Exactamente, si la información nuestra está en todos lados hoy día, en todos lados. Absolutamente. ¿Y por qué el gobierno, Gloria? Y parte importante, y termino con esta idea y luego vamos a la siguiente pregunta. Entonces, el punto es el siguiente. La normativa que nosotros tenemos hoy en día es una normativa que está bien atrasada. Nos da algunos instrumentos como para poder hacer consulta, por ejemplo, al Ministerio. Pero está bien atrasada respecto al uso, por ejemplo, de tecnología, uso de grandes bases de datos, de algoritmos, etcétera, que creemos que hay que avanzar de manera adecuada, sobre todo establecer un organismo que pueda establecer algún tipo de sanción al respecto. Y ahí creemos que tenemos una oportunidad. Ahora, sobre el momentum, como dirían los romanos, ¿por qué ocurre, esto ocurre en un contexto particular, que es el debate de un segundo 10%? Se solicitan aquellos datos, y ahí plantearte esta pregunta, ¿por qué el gobierno llega tarde a hacer solicitud de datos si esta información la puede haber tenido hace 2 meses atrás, cuando partió el proceso, cuando empezaron las primeras entregas? Recordemos que en una semana se entregaron prácticamente 7 millones del total del 10%, o sea, prácticamente un 85% en una semana. O sea, en ese momento ya tenían los datos a la mano para pedirlos si es que lo que efectivamente querían era mejorar políticas públicas e insumos que además yo no sé hacia dónde las van a apuntar, porque han dicho que no van a haber más ayuda, por lo menos desde el punto de vista de bonos, que van a apuntar todo desde el punto de vista de la generación de los empleos. Por eso digo que el momento no es el adecuado desde el punto de vista del tino político. O sea, si la información que se requiere no es la adecuada, en ningún momento es bueno en la práctica. Por eso es bueno saber por qué se solicita lo que se solicita y cuál es la finalidad de esta información, ¿no? Ahora, claro, estamos frente a una discusión nueva en el Parlamento. Yo no quiero creer en la práctica que haya una relación entre una y otra cosa, sino que más bien que efectivamente el Ministerio de Hacienda lo que está haciendo es recabar información o pedir recabar información para poder cumplir con el rol que le compete. Pero eso está por verse en la medida que sea el propio Ministerio de Hacienda el que nos tenga que contar cuál es la razón por la cual inició esta solicitud de información. El por qué, que lo que decías tú, Rodrigo, en la mañana. Fíjate, de verdad que ahí quiero un aplauso, de verdad, me encantó cómo lo explicó, por eso me quedé callado, lo escuché. Porque fíjate que la Constitución política, volvamos al origen. Para proteger los derechos de los ciudadanos tenemos que entender que en la pirámide normativa está la Constitución política, los tratados internacionales y la ley que tanto hablan, que lo dice la ley, la ley está abajo de la Constitución, nunca arriba de los tratados internacionales. Y lo que me encantó que dijo Gloria, ella empezó a explicar por qué están protegiendo, por qué en principio dicen hay proporcionalidad,
hay principio de finalidad, porque mira lo que dice el 19 número 4, dice: la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. Punto. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Por eso Gloria dice después, en la ley lo vamos a hacer en base a la 1980, que es la ley de base, la 20.285 sobre transparencia del acto público, explica pues la ley, pero lo primero que parte haciendo Gloria es decir, vamos a proteger los datos de las personas, vamos a hacer una pregunta. Eso es una protección, porque ella podría decir, ¿sabes qué? De antemano, vamos a decir, ok, vamos a entregar los datos, vamos a esperar que el Servicio de Impuesto Interno... El rol de ella es preguntar. No, pero me agrada. Ahora, ojo... El rol del Consejo para la Transparencia es preguntar. No, y además está en la misma Constitución, vuelvo a lo mismo. Por eso digo que la Constitución es el escudo que tenemos frente al poder omnisciente del Estado, por eso hay que tenerla. Fíjate que lo que están haciendo los parlamentarios, artículo 19, número 14 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a presentar peticiones a la autoridad, ¿cierto?, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Yo, un ciudadano a pie, común y corriente, puedo presentar preguntas de lo que se me ocurra de interés público o privado a las autoridades. Y las autoridades van a contestarme, no necesariamente van a contestar lo que yo quiero, pero si en términos respetuosos y formales me lo van a contestar. Eso es lo que está haciendo ella, ¿cachai? Eso se llama respeto. Eso es respeto. No necesariamente tiene que decir que le diga que sí o que no al ministro de Hacienda. No, porque al final del día ya se estaría pronunciando de antemano y eso no es correcto. Ahora, pero sí, eso está haciendo, se llama protección. Exactamente eso es lo que corresponde. Yo creo que la actitud responsable, que me toca a mí además como presidente del Consejo para la Transparencia, no emitir un juicio a priori hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un juicio. No emitir... Lo que corresponde. Sí, es el camino largo, pero es el camino de las instituciones. Por supuesto, no emitir un juicio a priori, pero jamás olvidar cuál es la obligación por la cual uno está y cuál es su función. Tu función es proteger los derechos de las personas. Es que por eso ayer apenas supimos de este oficio y la polémica que se ha generado, lo que pedimos y lo que nos pareció que era lo correcto, y además lo que nos corresponde hacer como institución es inmediatamente pedir los antecedentes que corresponde al Ministerio para saber y para poder tener un juicio respecto a eso. Ahora, lo que tú señalabas respecto a la Constitución es muy interesante porque efectivamente desde el año 2018 la protección de datos personales está consagrada en la actual Constitución. Sí, pues. El punto es que nosotros tenemos una legislación es deficitaria respecto a esa protección del derecho. Entonces, esto es una discusión interesante. Escúchame, y no solamente en la protección de la titularidad de los derechos, sino que también el tema de las bases de datos. Tenemos una ley que es la 19.223 sobre temático de 4 artículos, que no permite, es muy mala. Es un punto interesante, porque la discusión que viene del país sobre este tema, pero sobre otros temas también, y hay un fin pedagógico muy importante que cumplen, por cierto, los canales de televisión también, es que derechos depositados en la Carta Fundamental tienen que tener algún correlato en una normativa que garantice que se cumpla. Un derecho sin garantía no sirve de nada, un derecho sin garantía es vacío. Imagínate que ahora en el Congreso del futuro estamos hablando de los neuroderechos. O sea, vamos a llegar al 5.0 sin tener regularizado acá, complicado. Gloria, ¿cuánto puede demorar este proceso en que ustedes emitan su opinión? Porque los antecedentes ya lo solicitaron. Una vez que les llegue, ¿cuándo podrían dar una opinión al respecto? Esperamos, mira, una pequeña dificultad en los próximos días y ojalá esto se allane prontamente. Y que es que nosotros la semana pasada dejamos de tener un quórum en el Consejo, esto es un órgano colegiado. Yo lo presido, pero somos 4 consejeros. Y en rigor está pendiente en el Parlamento la nominación de 2. Cuando lleguen esos 2, nosotros podemos sesionar para poder emitir un pronunciamiento. Ahora, yo tengo la confianza en que en las próximas semanas vamos a tener efectivamente el Consejo en plenitud para poder funcionar y que mientras el Ministerio de Hacienda nos hará llegar los antecedentes. Por lo tanto, yo me imagino que de aquí a un par de semanas podríamos tener un pronunciamiento en esta materia. Ahora, lo de ustedes, Gloria, es un pronunciamiento, ¿no? Porque quien visa finalmente la información es Contraloría. No, por eso decían los déficits también de la legislación y que la legislación que tenemos hoy es antigua y también la necesidad de avanzar para poder garantizar efectivamente el derecho es lo que está ahí pendiente todavía. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros tenemos una legislación que nos permite a nosotros como Consejo pronunciarnos y velar por el cumplimiento de la norma, pero no existe ningún mecanismo de sanción después. Entonces nosotros podemos corroborar existió o no existió una vulneración, pero no tenemos hoy en día la potestad para poder aplicar una sanción, por ejemplo, si hubiese ocurrido efectivamente una vulneración. Ahí es donde decía al principio
tenemos una legislación que se está discutiendo en el Parlamento hoy en día, que una ley de protección de datos que se hace cargo además del cambio tecnológico, se hace cargo de generar mecanismos de sanción. Eso en la práctica debiera ocurrir, ojalá en el próximo tiempo, porque creo que es una necesidad para el país. Si no, son un león sin dientes, obvio. Creo que es importante. Pero solo para hacerte una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva esa ley de protección de datos? Ha habido por lo menos 5 proyectos de ley. El último está desde el principio de esta administración en discusión, que fue una indicación finalmente un proyecto que existía anteriormente. Le da al Consejo para la Transparencia de la potestad en esas materias para poder hacer seguimiento efectivamente, y estamos ya discutiéndose bastante rato. Apenas el año pasado llegó a segundo trámite constitucional y hay que discutir ahora y vamos a ver cuánto se demora, pero yo creo que esto es una necesidad. Una necesidad en el mundo, no solamente. Pero una necesidad que para nuestros parlamentarios no fue urgente. Entonces yo también llamo a poner el acento en el trabajo parlamentario y en cuáles son las prioridades en el trabajo parlamentario, que es lo que he tratado de establecer además durante la mañana. ¿Podemos hacer, Gloria, algún tipo de parangón sobre la cantidad de datos que maneja el gobierno de cada uno de nosotros versus la cantidad de datos que entregamos, por ejemplo, en el ámbito del comercio, lo comentábamos acá, de nuestras tarjetas de crédito, etcétera? La legislación nueva en la práctica incorpora también la legislación que ya existe, de alguna manera lo incorpora en el mundo privado. El punto es que si uno tiene una vulneración, por ejemplo, de derechos en el mundo privado, en las casas comerciales, etcétera, uno tiene que recurrir inmediatamente a la justicia. No hay un órgano intermedio que pueda hacer como el Consejo. Entonces, lo que hace es, en el mundo público, nosotros podemos revisar, los sujetos obligados a la transparencia tienen que proteger datos personales, nosotros nos podemos pronunciar para decir aquí hubo una vulneración de derecho, no, que tiene que proteger de la privacidad. Pero vendría siendo como una recomendación. Pero no existe. Vendría siendo como una recomendación, pues lamentable, porque le faltan más atribuciones sancionatorias, porque si no están igual que el CERNAC, hacen una súper buena pega, pero ¡pum!, llegan hasta ahí. Claro, entonces ahora la discusión que tenemos pendiente en el Parlamento, y ojalá se allanen las posibilidades para que prontamente tengamos una ley en materia de protección de datos en Chile, porque además ustedes comprenderán que con el cambio tecnológico esto es cada vez más importante. Es que a eso Gloria, acabamos de tener problemas con la base de datos. Hay datos que uno entrega y no es consciente de haberlos entregado, entonces ahí hay una verdadera vulneración, y eso tiene que ver con los cambios tecnológicos. Absolutamente. El uso, por ejemplo, hoy en día de Big Data, lo hemos visto, y no solamente en el comercio, que es como evidente para nosotros. No sé si alguno de ustedes habrá seguido el caso de Cambridge Analytica. Sí, muy buen documental por ahí circulando en Netflix. Sí. Cuando hay uso de bases de datos, no hay en la práctica una regulación adecuada, lo que hay es finalmente vulneración de derechos fundamentales, porque finalmente hay personas que están utilizando nuestra información para dirigir nuestras decisiones. Eso en la práctica es lo que tiene que ser regulado. Por eso hablamos de derechos fundamentales cuando hablamos de protección. Ahora, Gloria, ¿cómo se logra regular los datos en una sociedad? Lo conversamos un ratito atrás, no sé si tú lo pudiste contactar, que tiene que ver con respecto a que te piden el root en los edificios, que te piden el root en el supermercado para entrar a un condominio, para lograr un descuento. Bueno, para todo. Uno mete en Google el nombre y te sale el root, o sea, es súper fácil acceder a aquello. ¿Cómo se logra proteger algo tan líquido que está ahí a la mano de todos, digamos? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno, efectivamente, es que existe una regulación efectiva, que la regulación permita sancionar cuando hay un mal uso de esos datos. No quiere decir que no haya transacción de datos. Claro, son dos cosas distintas. No existe ningún tipo, pero que tenga resguardo. Por ejemplo, hablábamos al principio del principio de finalidad. ¿Cuál es el principio de finalidad? Recabando datos, cualquiera que sea el root, por ejemplo, pero que es ese dato que usted permite, además, que en el fondo que se pueda utilizar, solamente se va a utilizar para ese fin que uno autorizó que se utilizara. No es que mi root yo se lo doy a una casa comercial y aparece el día de mañana en otra empresa para otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Es imposible de... Si eso pasara en la legislación comparada, lo que tiene es mecanismos de sanción adecuados respecto a ese uso, ese mal uso de información. Pero es que uno no tiene cómo saberlo. No, pero ya también no tiene cómo saberlo. Es que la experiencia comparada, y por eso es importante que nosotros legislemos y hemos mirado varias legislaciones que lo hacen de manera adecuada, lo que se puede hacer es efectivamente establecer fiscalizaciones, la obligación a las empresas que tengan efectivamente cuentas, y por lo tanto no es que lleguen y puedan usar cualquier tipo de datos, y las sanciones además
en la experiencia comparada de lo que se está legislando en Chile, son sanciones que son muy elevadas en términos de costo para las empresas, por lo tanto hay un distorsión importante. Pero Gloria, los datos personales, se vulnera derechos fundamentales, lo que usted tiene que hacer entonces es pagar un costo muy elevado por hacer. Y además, aquí en la legislación nacional, nosotros también tenemos la habeas data, que es el que nos permite una acción judicial que está contenida en la ley 19628, la ley DICOM, o sea, la ley de protección de los datos de carácter personal, que es a propósito de aquellas personas que administren base de datos y que cometan algún tipo de vulneración. Si yo puedo ir a la Corte de Apelación respectiva. Dime. Exacto. Y disculpa, para poder hacer el parangón, para darte el paso, Gloria. Pues, chiquillo, para los televidentes, cuando hablamos de base de datos, la base de datos son, DICOM es una base de datos, la base de datos son de los retailers, de los bancos, del Estado, todas esas son bases de datos. ¿Y por qué es tan importante hoy día la protección? Teniendo, por ejemplo, acabamos de tener un problema de hackeo del tema bancario. En el Banco Estado. En el Banco Estado. Yo no quería hablar del banco porque quería hablar del concepto. Y eso son vulneración a nuestros datos, que son los que están ahí. Eso. Gloria, ahí yo quería hacerte una pregunta, dado que ustedes han estado mirando modelos extranjeros. Yo he planteado hoy día aquí la necesidad, ¿no?, de trabajar para construir algo mejor, pensando en eso, y en la mirada de modelos extranjeros. ¿Qué es lo más relevante? Porque hoy día no puedes pensar en una sociedad donde no entregas información, ¿no? La entregas para determinados fines, sea esto en el mundo privado o en el mundo público. ¿Dónde tiene que estar lo más importante? ¿En abrochar esos datos para hacerlos lo suficientemente seguros de que sean utilizados para lo que realmente se requiere? Y, de lo contrario, si es que no son utilizados para lo que se requiere y lo que está permitido, ¿haya una sanción potente? ¿Cómo se resuelve bien el modelo? Que en el fondo, en la legislación comparada hay varias cosas, hay como varios modelos. El modelo que más se está discutiendo hoy en Chile, por su naturaleza y porque en el fondo ha habido más consenso, probablemente el modelo que está más radicado en la experiencia europea, ¿no? La Comisión Europea, que en la práctica es un tipo de regla que está mucho más basada en derechos fundamentales de las personas. Por eso conversa bien con la discusión sobre el tratamiento de datos que tiene que ver con el mundo de los negocios y también con el mundo público, con la democracia, etcétera. Ahora, yo creo que lo más importante respecto a estas cosas, yo creo que dos cuestiones fundamentales. Para que exista una legislación adecuada en materia de tratamiento de datos personales, e insisto en el punto que lo decías tú también, Soledad, en el fondo no es que uno no entregue nunca más de un dato, que ningún dato circule. El punto es que los datos pueden circular, pueden servir para mejorar las políticas públicas, pueden servir para mejorar los servicios que entregan, por ejemplo, en mundo privado, y ahí no hay una cosa pecaminosa ni nada, ni mala, sino que esto se haga bajo ciertas reglas. Eso es lo fundamental. Y el control. Las reglas, esto funciona, pero para que eso, el control, los principios sobre los cuales funciona. Y que no es que cualquier base de datos pueda andar circulando en cualquier parte. Las bases de datos tienen que estar inscritas y tienen que tener un uso adecuado para la finalidad que tienen. Pero lo segundo que yo creo que es lo más importante, que es lo que uno mira en la experiencia comparada también. Creo que nada sustituye, y eso pasa en todo tipo de normativas, nada sustituye que las personas incorporen, se sientan propietarias de un derecho que les es fundamental. Los datos personales no le pertenecen a nadie, incluso cuando uno los ha entregado. Los datos uno los entrega para cierto uso, para cierta finalidad, pero es uno siempre el dueño del dato. Oye, y también saber, yo creo que ahí la cultura, la cultura, la apropiación, la pedagogía que hay que hacer para que las personas aprendan a utilizar y aprendan a entender lo relevante que es su información es muy clara. Ya, por eso. También saber quién está facultado para pedirlo, por ejemplo. Rodrigo, vamos a ir con un entrevistado y después... Vale, exactamente. Ella es Javiera Romero, de la Fundación de Datos Protegidos. Gloria, quédate con nosotros. Javiera Moreno, perdón. Sí, Javiera Moreno. Vamos a sumarle voces a este debate que es sumamente trascendental y que es tan, yo diría, ajustado a nuestros tiempos, porque los datos yo creo que son los grandes insumos del futuro. Te vemos ahí en pantalla. ¿Cómo estás, Javiera? Gracias por acompañarnos. Te planteo una pregunta para que la pienses, para que la respondan un ratito más, pero es, bajo tu lógica y lo que ustedes han trabajado como fundación, ¿está en lo correcto lo que está solicitando el Ministerio de Hacienda en voz de Ignacio Briones? Te lo dejo planteado ahí, piensa bien la respuesta, vamos y volvemos luego a la pausa comercial, porque es un debate sabrosísimo. Pero primero, dame un sí o no y luego lo justificamos. ¿Qué te parece? No, ¿viste? Dijo que no, ya. 11:07, vamos y volvemos, en la vuelta vamos a ver por qué no está bien que nos pidan el RUT, que es lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, más allá que hay una legislación vigente, pero como dice Rodrigo Logan, la Constitución está primero. Vamos y volvemos, 11:07. Hoy, en Mucho Gusto,
¿Logras reconocer este personaje? Extravagante y sin prejuicios. Pronto, el chileno que hace de las suyas en Nueva York y que nunca deja de sorprendernos. Dimondo, en Mucho Gusto.